Es de noche. Afuera, el viento aúlla contra la ventana. No es solo ruido, es un sonido grave, continuo, casi orgánico, como si el propio aire estuviera buscando una grieta por donde colarse. El vidrio vibra levemente, y si estás en un piso alto, hay algo todavía más inquietante. Sientes que el edificio se mueve, un balanceo casi imperceptible, pero real. Y ahí, en medio de la tormenta, el cerebro hace la pregunta obvia: ¿esto es normal? ¿O es el principio del fin? Existe un miedo antiguo, casi primitivo, grabado en nosotros. La sensación de que tarde o temprano la fuerza bruta de la naturaleza va a vencer cualquier cosa que el ser humano construya. Un huracán de categoría máxima trae vientos capaces de arrancar techos completos, lanzar autos por los aires, derribar árboles centenarios. ¿Cómo es posible que una estructura de vidrio y acero, levantada a cientos de metros de altura, sobreviva a eso? La respuesta va en contra de todo lo que parece tener sentido a primera vista, porque los rascacielos que sobreviven a los peores huracanes del planeta no son los más rígidos, son los que saben moverse. Vamos a desmontar primero la intuición más común sobre esto. La mayoría de la gente imagina que un edificio fuerte contra huracanes debería parecerse a un bloque de concreto macizo, pesado, inmóvil, inflexible, como una fortaleza medieval. Tiene sentido, ¿no? Entre más rígido, más resistente. Pero en la ingeniería estructural, esa lógica es prácticamente lo opuesto a la realidad. Un edificio extremadamente rígido, incapaz de ceder ni un centímetro ante la fuerza del viento, en realidad se vuelve más vulnerable, no menos. Porque toda esa energía descomunal que carga un huracán, la misma energía capaz de arrancar techos, necesita ir a algún lado. Si la estructura no absorbe ni redistribuye esa energía, se va acumulando en puntos de tensión hasta que algo cede. Y cuando cede, cede de forma abrupta y catastrófica. La verdadera genialidad de la ingeniería moderna está en otro principio: flexibilidad controlada. Piensa en una rama delgada de árbol durante un viento fuerte, comparada con una rama gruesa y seca. La rama delgada se balancea, se dobla, absorbe el impacto del viento y regresa a su lugar. La rama gruesa y rígida resiste hasta el momento en que simplemente se quiebra. Los rascacielos modernos están diseñados exactamente como esa rama flexible. Están construidos para moverse, a veces varios metros en la punta, en edificios extremadamente altos, de forma controlada, calculada y segura. La tesis central aquí es simple pero contraintuitiva. Sobrevivir a un huracán de categoría máxima no se trata de resistir sin ceder, se trata de saber exactamente hasta dónde y cómo ceder. Para entender cómo llegamos a esta filosofía de ingeniería, tenemos que regresar a 1992 en Florida y a un huracán llamado Andrew. Andrew golpeó el sur de Florida como huracán categoría 5, la categoría máxima posible en la escala usada para medir estos eventos. Los vientos superaron los 260 kilómetros por hora, y lo que pasó después se convirtió en uno de los puntos de quiebre más importantes en la historia de la ingeniería civil moderna en Estados Unidos. Colonias enteras prácticamente desaparecieron del mapa, pero lo más impactante no fue solo la fuerza de la tormenta, fue descubrir en la investigación posterior al desastre que buena parte de la destrucción no era culpa exclusiva del huracán, era culpa de construcciones mal diseñadas, techos mal fijados, conexiones estructurales demasiado débiles para lo que ya se sabía sobre vientos extremos desde hacía décadas. Ingenieros e investigadores se dieron cuenta de algo perturbador. Los códigos de construcción de la época simplemente subestimaban la fuerza real que un huracán de categoría máxima podía ejercer sobre una estructura. Las normas estaban desactualizadas, basadas en modelos antiguos, y la supervisión durante la construcción era demasiado laxa. El resultado de ese golpe de realidad fue una reescritura casi completa de los códigos de construcción de Florida, considerados hoy entre los más estrictos del mundo en cuanto a vientos extremos. Nuevas exigencias para la fijación de techos, para la resistencia de ventanas ante impactos de escombros, para el anclaje estructural completo, desde el techo hasta la cimentación, como si todo el edificio necesitara estar cosido en una sola pieza continua. Andrew no fue solamente una tragedia, fue el momento en que la ingeniería a nivel mundial entendió que construir fuerte ya no era suficiente. Había que construir inteligente. Entonces, ¿cómo exactamente un rascacielos moderno logra sobrevivir a vientos de categoría máxima? La respuesta está en varias capas de ingeniería trabajando juntas, cada una resolviendo una parte distinta del problema. La primera es el concepto que ya mencionamos, el balanceo controlado o sway, como se le conoce en inglés.
Los edificios extremadamente altos se diseñan con cierta elasticidad estructural, usando acero y concreto armado de tal forma que toda la estructura pueda curvarse levemente, como un tallo de bambú, sin comprometer su integridad. En edificios muy altos, ese movimiento en la punta puede llegar a varios metros durante vientos extremos, y eso es completamente normal y esperado dentro del diseño. Pero balancearse demasiado también es un problema. Puede causar incomodidad y, en casos extremos, fatiga estructural con el tiempo. Ahí es donde entra una de las invenciones más fascinantes de la ingeniería moderna, el amortiguador de masa sintonizada, o Tuned Mass Damper. Imagina un péndulo gigante, literalmente una esfera de cientos de toneladas, suspendida por cables en la parte más alta del edificio, dentro de una cámara especial. Cuando el viento hace que el edificio se balancee hacia un lado, esa masa gigante se mueve en dirección contraria, con un timing calculado matemáticamente para cancelar buena parte del movimiento. Es como si el edificio tuviera su propio sistema de equilibrio interno, algo parecido al oído interno que nos ayuda a no caernos cuando tropezamos. La Torre Taipei 101 en Taiwán, una región constantemente golpeada por tifones, tiene una de estas esferas gigantes, visible incluso para los visitantes, balanceándose en silencio durante las tormentas fuertes. La segunda capa es la forma del edificio. Los rascacielos modernos rara vez son bloques rectos y simples. Muchos tienen esquinas biseladas, torsiones sutiles a lo largo de su altura, o aberturas estratégicas en la estructura. Esto no es solo estética, es aerodinámica aplicada a la arquitectura. Estas formas ayudan a confundir al viento, rompiendo los patrones de turbulencia que, en superficies totalmente planas y rectas, tienden a acumularse y crear puntos de presión extrema. La tercera capa está justo en la piel del edificio, las ventanas. En zonas de huracanes, el vidrio común está prácticamente prohibido en edificios altos modernos. En su lugar se usa vidrio laminado de impacto, técnicamente parecido al parabrisas de un auto, con capas internas que evitan que el vidrio se haga añicos por completo, aunque sea golpeado por escombros volando a alta velocidad, uno de los mayores riesgos durante los huracanes. Y por último, todo esto solo funciona si está anclado a una cimentación capaz de resistir no nada más el peso del edificio, sino el efecto de succión que generan los vientos extremos, una fuerza que literalmente intenta jalar la estructura hacia arriba, algo parecido a lo que le pasa al ala de un avión. Cimentaciones profundas y sistemas de anclaje continuo garantizan que esa fuerza de succión nunca le gane a la gravedad y al peso propio de la construcción. Suma todo: flexibilidad estructural calculada, un péndulo gigante escondido en la punta, formas aerodinámicas, vidrios blindados contra impacto y cimentaciones profundamente ancladas. No es un edificio peleando contra el huracán, es un edificio bailando con él. Aquí hay algo curioso sobre cómo lidiamos psicológicamente con este tipo de riesgo. Entre más invisible es la ingeniería de seguridad, menos confianza sienten las personas en ella, aunque esté funcionando perfectamente. Durante un huracán, sentir que el edificio se balancea es justo el momento en que más gente entra en pánico, precisamente porque parece una señal de falla. Pero como ya vimos, es todo lo contrario. Es la señal de que el sistema está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Esta incomodidad psicológica, de hecho, es tan real que los ingenieros toman en cuenta el confort humano ante el movimiento como un criterio de diseño, ajustando cuánto puede balancearse un edificio no solo por seguridad estructural, sino para que las personas adentro no se mareen ni se aterroricen. Pero el impacto de esta ingeniería va mucho más allá de la comodidad individual. Ciudades enteras como Miami, Hong Kong y partes del sudeste asiático solo pueden existir en la forma vertical y densa que conocemos hoy porque la ingeniería moderna hizo viable construir y habitar rascacielos en zonas de riesgo climático extremo. Sin estas tecnologías, esas regiones estarían limitadas a construcciones bajas, esparcidas horizontalmente, ocupando todavía más territorio costero vulnerable, y este conocimiento se está volviendo cada vez más crítico, con el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos alrededor del mundo. La ingeniería antihuracanes dejó de ser una especialidad regional de Florida o el Caribe, se está convirtiendo en un estándar global esencial. Conforme más y más regiones costeras enfrentan tormentas que hace décadas se hubieran considerado raras. Entonces, la próxima vez que estés en un edificio alto durante una tormenta fuerte y sientas ese balanceo sutil, ese movimiento casi imperceptible bajo tus pies,
Tal vez puedas ver la escena de otra manera. Eso no es el edificio cediendo ante la fuerza de la naturaleza. Es exactamente lo contrario. Son cientos de toneladas de acero, concreto y cálculo matemático trabajando en perfecta sincronía, absorbiendo la furia de un huracán categoría máxima y transformándola en un simple balanceo controlado. Es la diferencia entre pelear contra una fuerza imposible de vencer y aprender a moverte junto con ella. Esa es quizás una de las lecciones más hermosas escondidas dentro de la ingeniería estructural. A veces, la mayor fortaleza no está en nunca ceder, está en saber exactamente cómo ceder sin romperse. Si este video te hizo ver los rascacielos de otra manera, dale like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir desmontando los miedos escondidos detrás de la ingeniería de nuestro día a día. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué otro miedo cotidiano quieres que explique con física e ingeniería la próxima vez? ¿Puentes colgantes balanceándose? ¿Aviones cruzando turbulencia fuerte? ¿Presas gigantes conteniendo miles de millones de litros de agua? Escríbelo aquí abajo y suscríbete al canal porque esta es solo una más de las historias escondidas dentro de las estructuras que dan forma al mundo a tu alrededor.